Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:15 y ya nos vamos a conectar de inmediato con Javier Sisa. Él es asesor jurídico, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción. Con él, pues, vamos a sostener un diálogo, especialmente sobre la situación del empleo a nivel nacional y también, evidentemente, sobre una crisis económica que vive, al parecer, Galápagos, producto de una serie de consecuencias, entre ellas, evidentemente, la situación de la epidemia a nivel nacional. A Javier Sisa le saludamos cordialmente. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Javier? Muchas gracias, Washington, por la invitación. Buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, comencemos a analizar un poquito el tema del empleo, que acaso es inclusive uno de los motivos por los que se está movilizando la población el día de hoy en varias ciudades del Ecuador. ¿Cómo entonces entender este fenómeno y cómo arbitrar medidas desde el poder central y desde el aporte de todos los ciudadanos para ir superando esta situación? Sí, bueno, gracias. El tema del empleo realmente con la situación actual, con la pandemia y esta emergencia sanitaria, se ha vuelto una situación muy crítica y en esa medida devela toda la falta de modificaciones que ha necesitado el régimen laboral durante varios años. No ha sido en vano que diferentes sectores han reclamado cambios en la legislación laboral y ahora más que nunca se nota esta escasez de medidas para tomar soluciones o para tomar herramientas que puedan ayudar a solucionar la grave crisis que se encuentra. El Ministerio del Trabajo ha tomado algunas acciones, incluso que en algunas maneras no han sido muy recibidas adecuadamente, pero que han ayudado de alguna manera a paliar los efectos en varios momentos. Y esto porque la legislación, por supuesto, ha quedado muy lejos de lo que entendíamos por una fuerza mayor, por una pandemia como la que estamos pasando. De hecho, en el caso ecuatoriano son muy acotadas las referencias a la fuerza mayor y a un evento inusitado como el que tenemos. Definitivamente no estábamos preparados. Otras legislaciones quizás tienen más argumentos, más herramientas para ocasiones como estas, pero igual creo que a todos les ha desbordado la situación actual. Y los números, por supuesto, entre marzo y agosto de este año han sido muy críticos. Se ve, no obstante, una mejora en los resultados desde julio hasta acá. Obviamente no es alentador los resultados, sin embargo, sí se ve que de alguna manera estas cifras que presentan, o digamos la parte fría del tema laboral va mejorando cada día y esperemos que con nuevas medidas también se pueda retomar el empleo formal, el empleo adecuado, que es lo que necesita la población. Pero como es evidente, Javier, los trabajadores, sean estos organizados o no, no están aceptando las reglas del juego. Es decir, esta reducción de los salarios, estos nuevos tipos de contratación, lo consideran como una precarización del empleo y un retroceso inclusive en lo que tiene que ver con la legislación laboral. Usted obviamente argumenta que es la situación emergente y única que vive el mundo, no solo el Ecuador, pero si el trabajador no tiene poder adquisitivo, ¿cómo se reactiva la producción? Sin plata Claro, no hay cómo comprar. sí, claro, esto es casi como la discusión de qué es primero el huevo o la gallina, Bueno, ¿no? así resulta, así Por resulta. supuesto, claro, desde el otro punto de vista yo le podría decir, sin empresas no hay empleo. Si no logramos Pero sin sostener, trabajadores no hay. o sea, por eso la medida que no puede ser radical, sino más bien la apertura al diálogo. Y creo, contrario a lo que usted manifiesta, yo he visto una gran apertura en varios sectores, en varios trabajadores, varias empresas, de llegar a acuerdos directos. Lamentablemente ahí quizás los factores políticos han distorsionado en muchos casos estos acuerdos. Cuando uno es consciente de la realidad que pasa a la empresa, incluso se pueden hacer sacrificios. Yo he visto este diálogo, estas conversaciones entre las partes que han arrojado resultados muy interesantes, acuerdos que en su momento han significado sacrificios para todas las partes, pero con la finalidad de preservar el empleo. Recuerden algo, no con las dimensiones que tenemos ahora, pero en el año 2016 ya nos había pasado algo similar y en ese momento recuerdo como Cámara de Industrias hicimos una encuesta y la mayoría de personas opinaba que es preferible tener algunas reducciones de horas de trabajo antes que perder el empleo. Esto porque normalmente
perdiendo el empleo, si bien se tiene una indemnización, pero esa no cubre todo el tiempo que demanda después recuperar el empleo o conseguir otra ocupación. Entonces es aún haciendo un sacrificio, pero es mejor mantener el empleo antes que perderlo. Y eso se va viendo en la realidad. Las cifras ahora que nos ha presentado tanto el INE como el Ministerio van reflejando que de a poco van volviendo las condiciones naturales. No creo que se ha generado empleo, ni mucho menos, sino Para que se va nada. retomando las condiciones normales. Los parámetros, y eso hay que entenderlo muy bien, lo que clasifica el INE como subempleo o empleo no adecuado, es aquel, básicamente por hacerlo rápido, el que gana menos de $400 o que trabaja menos de 8 horas. De ahí que elementos o figuras como la reducción de jornadas entran en esa categoría de subempleo. En la medida que se van retomando las 8 horas y obviamente se van pagando las remuneraciones o los sueldos completos, claro, las cifras van mejorando, pero no es en sí mismo una creación de nuevo empleo, sino que se va formalizando, se va regularizando lo que otra vez pasamos a la clasificación de empleo adecuado. Entonces, en la medida de que las cifras de alguna manera puedan llegar a los parámetros del año pasado, comparativamente en este mismo periodo, digamos, no habremos perdido significativamente, aunque vuelvo a lo que dije al inicio de mi entrevista. Antes de la pandemia ya teníamos una crisis laboral, ya teníamos varios problemas, digamos, esto lo agravó, pero al menos que regresemos a las condiciones antes de la pandemia, por lo menos sería lo deseable. O sea, si hubiera un impulso mejor a diferentes actividades, obviamente que esto tendería a mejorar. Y eso creo que se puede conseguir incluso con figuras que puedan de alguna manera aliviar esta situación. Ya hemos visto la ley humanitaria sin ser perfecta, de hecho tenemos varios cuestionamientos, incluso una demanda de Hay algunas demandas. inconstitucionalidad. Sí, sí, por supuesto, de nuestro lado también Uh-huh. tenemos presentada una demanda de inconstitucionalidad, que por cierto se discutirá la próxima semana. Pero a pesar de eso, creemos que hay figuras interesantes que de alguna manera vienen a rescatar. Lo mismo lo que hizo en su momento el Ministerio del Trabajo y aquellas otras figuras que estando en el código se pueden ir implementando. Vemos, por ejemplo, el contrato del giro del negocio, contrato que se aplicó o se aprobó en el año 2016 y que hasta ahora no tenía realmente una aplicación, cuando el Ministerio ha tomado una posición proactiva y libera las actividades que pueden usar este contrato. Entiendo que ya hay más de 10,000 contratos bajo esa figura. Entonces, revela que si logramos hacer un buen entendimiento de los requerimientos que tienen tanto empresas como trabajadores, la realidad, si bien no generar, pero al menos formalizar nuevamente el empleo, creo que puede ser una buena información. Ahora, evidentemente, Javier, el trabajador ecuatoriano está en esta disyuntiva bastante grave de aceptar lo que venga, lo que haya, porque si no se muere del hambre. No es que está aceptando la legislación actual, está aceptando la posibilidad de trabajar porque si no se muere del hambre. Y estas leyes, esta legislación impulsada por el régimen, pues no cuenta precisamente con el respaldo ciudadano. El gobierno tiene una legitimidad o un reconocimiento del 7%, de 7 ecuatorianos de cada 100. Sí, ¿Se bueno, imagina? el tema, claro, a ver, no entro yo en la parte política, pero Pero creo que son en el cifras que análisis, sí, abonan a la definitivamente realidad. se notó en la ley de apoyo humanitario, ¿no? O Ujú. sea, una debilidad del momento de impulsar su propia propuesta. Al final, dentro de la asamblea la cambiaron, agregaron, hicieron cosas ilegales, inclusive, eh, más allá que podemos tener diferencias, pero la ley interpretativa es ampliamente ilegal lo que hicieron. O sea, se inventaron una ley al final y después, sin seguir el procedimiento adecuado, la aprobaron. Esas cosas irregulares también hay que decirles, y por supuesto la debilidad del gobierno de no haber podido sostener sus tesis. Pero más allá de eso, creo que sí es necesario en el Ecuador un debate sincero, amplio, sin sesgos sobre el tema laboral. A veces nosotros decimos la flexiseguridad y cuando uno habla de eso enseguida viene la gente y dice, no, que retroceso, que me quieren perjudicar. Y para nada. De hecho, hay muchos países que aplican la misma OIT que a veces a la dirigencia sindical le sirve de amuleto y en otras le sirve en contra. Pero la misma OIT proclama estas figuras en las cuales se pueda generar amplitud, pero obviamente con seguridad y respeto del derecho a los trabajadores. Si esa discusión fuera de la parte política, fuera muy objetiva, tratando de que las dos partes puedan generar
realmente beneficios. De acuerdo, en una negociación no gana el que más se lleva, sino realmente el que pueda satisfacer los intereses de todos. Y en esa realidad podría ser muy interesante una propuesta constructiva. Dudo, sí, que este sea el momento para llevarlo adelante, la verdad, aún a pesar de lo que ha sido la pandemia y que esto quizás todos deberíamos al unísono reclamar una reforma laboral, pero aún a pesar de eso creo que no ha servido la pandemia para cambiar la idea de muchas personas y unificar fuerzas. Lamentablemente veo en el discurso todavía que está anclado a los mismos conceptos anteriores a la pandemia y eso creo que no ayuda a construir realmente una solución. Y uno de los aspectos es evidentemente lo que usted señalaba, Javier, es reactivar la economía. Y por el sector turismo podría ser una de las opciones, pero ¿acaso el sector turismo se torna lo más complejo del caso? Perdóneme la redundancia, porque justamente cuando la gente se moviliza o se aglomera es cuando más peligro de contagio existe. Y entonces ahí también hay una disyuntiva bastante difícil de resolver. Sí, definitivamente el sector turismo, y creo que ahí nadie podrá tener contradicción, debería ser el pionero en la recuperación del país, fuera de la pandemia, digo, en general, cuando Ajá. terminemos ya incluso una fase extractiva o si esta no llegara a funcionar. Entonces, más allá, la pandemia obviamente ha develado de que el sector turístico es el más golpeado quizás de todos los sectores y hay que hacer grandes esfuerzos para reactivarlo. Particularmente creo que ahora sí ese sector necesita un apoyo, un cobijo del gobierno, establecer incluso a través de la asamblea algunas reformas que temporalmente puedan ayudar al sector a salir adelante. Vemos cuántas empresas, cuántos hoteles se han cerrado y lamentablemente es por la crisis. Ahí creo que no hay discusión que si es que no hay negocios, si es que no hay actividad turística, es muy difícil sostener 6 meses pagando una nómina. Por más que se haga esfuerzo, es muy difícil si no tiene ningún cliente que le pueda compensar. Y particularmente quería hablarle del tema Galápagos. Galápagos. Tenemos ahí una realidad, además de la pandemia, un problema ocasionado por la propia legislación y por la falta de entendimiento de lo que debería ser un trabajo conjunto entre Galápagos y el resto del Ecuador. Y digo esto porque Galápagos a veces desde la propia gente allá como un estado aparte, como un régimen separado, si bien la Constitución les da un rango de régimen especial y de hecho les da preferencia para el acceso a ciertas actividades y para ciertos derechos, esto no significa que están excluidos o que tienen que ser exclusivos para la gente de Galápagos. Esto es parte de un todo. Y en el tema laboral, lamentablemente, la pandemia ha significado un grave quiebre para el tema laboral. Por ejemplo, en Galápagos se ha reportado más o menos una caída del 27% del empleo pleno. Teníamos antes de la pandemia 10,000 personas trabajadoras en empleo pleno y ahora están reportadas 7,300. Entonces, esa caída significativa es importante porque para Galápagos el turismo representa el 80% de las actividades económicas. Entonces, una vez caído el turismo, se cae también el empleo. Pero hay un tema muy particular que es el que quería citarle, el Por favor. desentendimiento de la norma especial con la norma general. Resulta que en el año 2015 se dictó la ley de Galápagos, la famosa LORE, la ley del régimen especial de Galápagos, que determina una condición que incluso puede ser precarizadora para los trabajadores, fíjese, que determina que para poder trabajar en Galápagos necesita una residencia especial, una calidad migratoria. Esto es como conseguir una visa de trabajo, y a veces lo digo en son de broma, es más fácil conseguir una green card para Estados Unidos que un permiso para Galápagos. Para trabajar en Galápagos. Pero para trabajar en Galápagos, cualquiera de nosotros que no siendo galapagueños quisiéramos trabajar allá, necesitamos ese permiso. Y está basado en una condición especial, que no exista el perfil adecuado en Galápagos. Entonces, si por ejemplo usted, permítame, dice, soy un periodista experimentado y tengo estas especializaciones y eso es lo que buscan allá, debería primero buscar que no haya un perfil similar en Galápagos para que le permitan contratar a alguien de afuera, para que usted pueda ser contratado. Pero esto, una vez que se justifica que no hay el perfil, y esto debería haber generado incluso una activación desde la política pública para capacitar, para formar a la gente de Galápagos, porque entiendo que ese debió haber sido el objetivo principal de esta ley, pero le dice solamente le voy a dar un permiso o una visa por 5 años.
al final de los 5 años, y este es el habilitante para poder trabajar, al final de los 5 años, usted, según el entendimiento de las autoridades de Galápagos, tiene que salir de Galápagos y no puede volver el resto de su vida a trabajar en las islas. Y entonces resulta que a pesar de que no existen los perfiles adecuados en Galápagos, entonces las autoridades están presionando para que aquellas personas que ya cumplieron 5 años salgan de las islas y no regresen más. Esto, además de la crisis que estamos llevando ahora, porque las actividades están paralizadas, lo que presiona es que esta crisis se alargue mucho más en el tiempo. ¿Por qué? Porque posiblemente las operaciones turísticas puedan arrancar en enero. Todo esto obviamente dependerá de las condiciones de salud, si ya tenemos la expectativa de una vacuna, si la gente puede venir con exámenes PCR solamente entrar al Ecuador. Hay una serie de factores, pero en principio enero o finales de diciembre es la fecha que la mayoría de actividades turísticas parece que puedan empezar en Galápagos. Pero si nos dice que las personas experimentadas, perfiles adecuados, que dan seguridad, calidad turística o que son los perfiles necesarios para las actividades, no pueden estar en Galápagos, resulta que las empresas se van a quedar sin personal e incluso no podrían en algunos casos operar nuevamente. Le pongo el caso, tenemos temas, por ejemplo, con capitanes de embarcaciones, jefes de máquinas o personal marino, que no es fácil conseguir reemplazos, que además necesitan un expertise para poder navegar en Galápagos, pero resulta que las autoridades de ADA dicen, no, ya cumplió 5 años, el capitán tiene que salir. Entonces, en diciembre, cuando quiera otra vez operar, resulta que no tengo capitán, entonces tengo que cerrar la operación. También me pasa mucho con actividades turísticas. Entonces, dice, por ejemplo, pero ¿qué necesidad tiene de que alguien que preste un servicio, por ejemplo, un camarero, un mesero, hable en inglés? Entonces, no me pida requisitos que no le puede cumplir. Le digo, pero en Galápagos, siendo el principal destino turístico, hasta por elemental, efectivamente, servicio tiene que hablar un inglés básico, no se pide un inglés de experto, un inglés básico para poder atender. Y esto va ligado incluso con temas de seguridad. Piense usted que en algún momento hay algún peligro, tiene que poder comunicarse también con los pasajeros. Entonces, hay un problema de esta visión, que además me parece es una visión radical y parcial, que establecen las autoridades de Galápagos, porque no están viendo que también existe a nivel nacional una constitución que garantiza la estabilidad laboral, y aquí me pongo del lado de los trabajadores. Se ha hecho una enorme inversión en gente que trabaja más de 5 años, tenemos gente que trabaja ya 15 años, que es experta en su materia, por ejemplo, en el tema marítimo o en el tema turístico, que inmediatamente de persistir esta visión radical de las autoridades de Galápagos, perderían el empleo. Con algo adicional, que se supone que esta posición es para contratar a más galapagueños, pero si no hay los perfiles adecuados, si no hay la oferta laboral, tanto en cantidad como en calidad, resulta que ni siquiera se va a poder contratar a los galapagueños, sino que tendrá que recurrir a un tercero que ni siquiera está bien preparado para prestar el servicio. Y nuevamente es operación, actividad turística, seguridad en cada una de las operaciones y obviamente connotación en el destino turístico, porque usted sabe que el momento que tiene un mal servicio, por ejemplo, usted va a un restaurante o a cualquier hotel, le dan un mal servicio, usted no regresa y más bien genera una información negativa. Usted le va a decir a alguna amistad, mira, no vayas a ese sitio porque no te atienden bien o no tienen todas las facilidades. Entonces, siendo la joya de la corona Galápagos, creo que hay que darle, por supuesto, una mayor cuidado, una mayor preocupación. ¿Qué se ha hecho aquí? Exigir a las autoridades, y ahí, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo ha tomado una posición importante en respaldo de todos estos trabajadores. Le estoy hablando que es más o menos un tercio con edad para trabajar en Galápagos, que es residente temporal. Fíjese, la magnitud son alrededor de 6,000 personas que tienen residencia temporal, que en los siguientes meses y años irán perdiendo el trabajo, que ahonda aún más la crisis. En este caso, el ministerio ha exigido al Consejo de Gobierno de Galápagos que haga la renovación de todos estos permisos, que les emita unos nuevos que puedan incluso durar 5 años más, o el tiempo hasta que se pueden encontrar los perfiles adecuados en Galápagos, porque tampoco esto es desconocer que hay que hacer capacitación en Galápagos, hay que mejorar las condiciones de empleabilidad del galapagueño. Y cuando hablo de condiciones de empleabilidad es capacitación y formación.
Por ejemplo, lo que le decía, un inglés básico, un curso de inglés básico para que la gente pueda al menos expresarse, que eso ni siquiera ninguna autoridad, desde el 2015 que salió la ley, ninguna autoridad ha tenido, digamos, el interés, por lo menos de capacitar a la gente galapagueño, lo cual es lamentable. Digo, no ha habido esa política que Ahora, acompaña. Javier, para terminar, porque el tema es supremamente interesante, se trata de nuestros compatriotas, pero está entonces el habitante de Galápagos en una encrucijada bastante compleja, porque evidentemente se tiene que hacer lo que usted plantea, y yo estoy de acuerdo, pero si no se puede reactivar el turismo por la pandemia, las soluciones vendrían a mediano o a largo plazo. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué alternativa se le da a esa gente que recibía 250,000 turistas al año y que ahora no está recibiendo casi nada y que por lo tanto no tiene ingresos? Se muere de hambre, pese a que tiene régimen especial, ¿eh? Y se debería tratar especialmente. Por eso digo, la idea es volver a activar las operaciones turísticas, que es el fuerte de la economía. Con la pandemia. En este caso particularmente, lo que nosotros estamos pidiendo es que se extienda nuevos permisos de residencia temporal para todas estas personas, y que obviamente eso lleva a que se pueda activar nuevamente el turismo. Porque de no hacerlo, les repito, muchas empresas tendrán que mantener el cierre de actividades hasta que puedan conseguir el personal adecuado. Y esto obviamente encasillado dentro de otra serie de incentivos o de beneficios que hay que hacer para la población galapagueña, ¿no? Tenemos allá necesidad de créditos que el gobierno debería tomar en cuenta, y esta necesidad de capacitación, que es brindar un futuro mejor, esta empleabilidad que rompa las brechas de competencia que existe allá y que brinde un futuro mejor para los galapagueños. Correcto, Javier, le agradezco mucho por esta entrevista. Estuvo con nosotros Javier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción. Hasta una próxima, señoras y señores, 17:37, hacemos la pausa. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.